Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es el Mundo Maldini. Ayer el Arsenal perdió en casa contra el Brighton. Lleva 9 partidos sin ganar desde 1977, que son 42 años. Y está 5 puntos por encima del descenso, nada más. Es una crisis muy importante que vamos a analizar ya mismo. Bueno, vamos allá, no me quiero enrollar mucho, quiero hacer un análisis, o intentarlo por lo menos, un análisis de lo que está pasando en el Arsenal, de lo que ha pasado desde la llegada de Unai Emery y por qué el equipo está como está, con esas cifras que os he dicho. Una crisis realmente tremenda, casi que diría que histórica para el Arsenal después de ya casi la mitad de la Premier ya jugada. Me gustaría irme más o menos, ahí tenemos a Unai Emery. Hay que ver primero con Unai Emery varias cosas. Primero, Unai Emery llega a principio de la temporada pasada y llega para ocupar un banquillo muy difícil. Yo diría que uno de los banquillos más difíciles del mundo realmente, que es el banquillo del Arsenal. ¿Por qué? Porque el Arsenal, digamos, ha tenido a Wenger como técnico permanente, perenne durante tantísimos años, que realmente es casi una refundación del club en cuanto a entrenador, el hecho de que llegue un entrenador nuevo. Y en ese banquillo lo ocupa bien Unai Emery y es evidente que la sombra de Wenger es permanentemente alargada. De hecho, Ljungberg ha confesado que cuando dirige su primer partido ante el Norwich como interino después del cese de Emery, consulta a Arsène Wenger, llama a Arsène Wenger para decirle un poco qué hacer y cómo ve la situación. Hasta ese punto realmente la sombra, y es lógico, de Wenger es alargada. Emery llega a un banquillo, insisto, muy difícil, y llega con una idea clara, que es devolver al Arsenal a la Champions. El Arsenal había jugado la Champions de forma prácticamente ininterrumpida con Wenger hasta los últimos 2 años y había quedado fuera de la Champions ya, y eso realmente era un problema muy serio. Y Emery promete presión muy alta en el equipo, presión muy alta, y promete velocidad, y promete un fútbol ofensivo y atractivo. El Arsenal se ha caracterizado con Wenger en 2 etapas muy distintas. Una etapa de fútbol más contragolpeador en sus primeros años, con el propio Ljungberg, con Henry, con Vieira llegando, etcétera, etcétera. Y luego en un fútbol mucho más combinativo, que a mí me gusta mucho más, por cierto, pero bueno, eso ya es una opinión personal. En un fútbol mucho más combinativo, por cierto, hemos visto por ahí a David Luiz, que va a ser luego clave en el tramo final del vídeo, lo que voy a contar de la crisis actual. Digo que mucho más combinativo y mucho mejor, un fútbol mucho más atractivo en el tramo final del Emirates, perdón, de Highbury, y en los inicios del Emirates. Y lo cierto es que Emery, los primeros partidos, es verdad que empieza con 2 partidos muy difíciles que pierde en Liga, que son contra el Chelsea el segundo y contra el City el primero, pero el día del Chelsea ya se ve bastante mejoría, y a partir de ahí enlaza una serie de partidos tremendos sin perder, donde todo es felicidad. Y el equipo empieza a manejarse muy bien, con una presión muy alta. Hay 2 partidos que yo quiero destacar por encima de los demás. Uno contra el Nápoles en el Emirates, en Europa League, y otro contra el Chelsea en Liga, en el Emirates, donde aplasta literalmente al Chelsea con una presión perfecta, una presión muy alta, con un equipo muy comprometido. Y ojo a esta palabra comprometido, porque me parece que es clave también. Esas 2 exhibiciones marcan un poquito lo que quiere hacer Emery, que empieza jugando con Guendouzi en el medio campo y con Xhaka, jugador que a mí no me ha convencido desde que llegó al Arsenal, y luego lo vemos ahí entrenando, entra Lucas Torreira para darle un poquito más de capacidad de trabajo también, aparte de técnica, al Arsenal. El Arsenal hace una temporada que no se puede decir buena, pero tampoco se puede decir mala. La temporada del Arsenal, el Arsenal llega a la final de la Europa League con altibajos, luego ya esa racha se rompe, lógicamente, el equipo empieza a jugar algo distinto, tiene alguna lesión, pero esa racha al final esa temporada acaba con el Arsenal a un punto de la 4ª plaza, se queda a un punto de la 4ª plaza, pierde se queda a un punto del Tottenham y no juega a la Champions, se puede considerar fracaso, y llega a la final de la Europa League, se queda a un solo partido de ganar esa competición, que lo hubiera devuelto a la Champions. Pierde la final, es verdad que ante el Chelsea con cierto estrépito en el marcador, o con bastante estrépito en el marcador, porque es una goleada, pero realmente la primera parte es bastante más pareja, luego ya el partido se rompe. Total, que temporada sin títulos, y crédito para Emery, que se empieza a romper un poquito. ¿Y qué pasa esta temporada para que se deshaga y para que llegue a esta racha tan mala? El equipo empieza bien, ganando los 2 primeros partidos de Liga, pero poco a poco empieza a aflojar mucho en la presión y empieza a ser un equipo que se está dejando llevar.
Y se está dejando llevar por varias cosas. Luego voy a hablar al final del vídeo de jugadores individuales, uno por uno, de jugadores clave que no están funcionando, o por qué no están funcionando. Pero el equipo defiende muy atrás, y yo creo que la clave de que el equipo defienda muy atrás es la llegada de David Luiz. David Luiz ha llegado al equipo, y David Luiz, al que vemos ahí, yo creo que le cuesta mucho ya jugar al máximo nivel de intensidad realmente, y es un jugador que juega, para mi gusto, demasiado atrás, que tira poco de la defensa, porque lógicamente si el hombre clave de la defensa no tira de ella, el equipo acaba defendiendo muy cerca del área, y como consecuencia de ello, ojo a estos datos porque son tremendos. Al Arsenal le tiró 23 veces a puerta al Wolverhampton, hablo del último mes, 21 veces a puerta al Southampton en el Emirates, 21 veces el Southampton en el Emirates, 13 veces el Norwich, equipo de la zona de descenso, y ayer 17 veces le tiró a puerta al Brighton. 17 veces el Brighton, un equipo modesto que con Potter juega bien al fútbol, pero no se puede permitir un equipo recibir tantos disparos a puerta, tantas ocasiones de gol, y al final eso está sepultando al Arsenal, y es imposible que si no defiende mejor el equipo, más arriba, más comprometido, el equipo no salga de donde está. Es prácticamente imposible. Insisto, tiene mucho que ver, en mi opinión, eso con David Luiz. ¿Qué pasa con Mustafi? Mustafi fue jugador muy importante la temporada pasada, fue titular la temporada pasada con Emery, y Mustafi esta temporada está prácticamente apartado. Ha tenido una lesión, pero Mustafi, el primer partido de Ljungberg, es titular contra el Norwich, está mal, es cierto que está mal, y a partir de ahí ya se reciben muchos palos por parte de, por ejemplo, de Paul Scholes, uno de ellos, en los medios de comunicación, y ya el siguiente partido con Ljungberg ni siquiera le convocan en ese partido ante el Brighton. Así que realmente la defensa le va a costar muchísimo con David Luiz mejorar. La temporada pasada jugó con 3 centrales algunos partidos Emery, no terminó de funcionar del todo, y veremos esta si lo acaba haciendo Ljungberg o el técnico que llegue, que yo creo que luego hablaremos de los técnicos que pueden llegar al equipo. Tema Ozil, Mesut Ozil, uno de los jugadores emblema del Arsenal. Se sabe que Emery quería colocarle en otro equipo, se sabe que hubo una reunión para colocar a Ozil fuera del Arsenal, lógico, porque Ozil no ha funcionado para nada en el Arsenal, y es una pena, pues es un jugador con un talento indiscutible, pero es un jugador, como dirían en Argentina, lagunero, es decir, un jugador absolutamente irregular, incapaz de comprometerse en el campo realmente en cuanto a la presión del rival, y es muy difícil ver. Es un jugador que va demasiado por libre, y eso al final acaba afectando a los demás. Es verdad que algún partido te lo puede resolver. Yo recuerdo un partido que estuve en el estadio no hace demasiado contra el Bournemouth, que te deja entusiasmado el día que está bien Ozil. Pero es que la mayoría de los días no está bien Ozil. Yo diría casi que resta más que suma muchos días Ozil. Y realmente, si miramos a largo plazo, este es Guendouzi, por cierto, si miramos a largo plazo te das cuenta de que resta mucho más que suma muchas veces. Y eso hace que Ozil es difícil que pueda ya rendir en el Arsenal. Un día sí, pero a largo plazo, pues la verdad que no. Vamos a hablar de por ejemplo, Aubameyang, un hombre clave, Aubameyang. ¿Qué pasa con Aubameyang? Aubameyang empezó jugando como... Aubameyang, él empezó su carrera como extremo prácticamente en el fútbol francés. Llega al Borussia Dortmund para jugar como 9, en la Bundesliga le colocan a jugar como delantero centro, se convierte en goleador y llega al Arsenal. Ante el Brighton, en el segundo partido de Ljungberg como técnico, empieza jugando pegado a la banda derecha, con Lacazette, jugador que a mí me entusiasma por cierto, con Lacazette como 9, Aubameyang en la banda derecha. El equipo no funciona, no genera demasiado peligro, y hace un cambio importante en la segunda parte de Ljungberg, que coloca a Nicolás Pepe, del que voy a hablar un poquito más ahora, en la banda derecha, y coloca por dentro, junto a Lacazette, a Aubameyang. Y el equipo mejora, tiene unos 15 minutos de la segunda parte buenos, en los que empata, en los que crea peligro, y en los que el equipo es mucho más agresivo y juega con mucho más ritmo. Y eso es lo que tiene que hacer el Arsenal. Yo creo que al final el Arsenal puede acabar consolidando a Pepe por la derecha, posición en la que mejor puede rendir, porque le veíamos en Francia, jugador que sobre todo al espacio hace mucho daño, que es la clave, el fichaje estrella, más de 70 millones de libras, con Aubameyang y con Lacazette en lo que debería ser un 4-3-3 en el Arsenal. Y ahí debería entrar también Ceballos. Por cierto, buen fichaje el de Tierney, el lateral escocés, se ha marchado a Monreal, a la Real Sociedad, y creo que han hecho una buena incorporación con Tierney. Creo que es importante que Bellerín vuelva al equipo lo antes posible. Ya se ha recuperado de la lesión, ahí le vemos a Bellerín, que ya jugó el partido ante el Brighton. Maitland-Niles es un lateral ofensivo y es un lateral que hace daño en ataque, pero defensivamente a mí me parece que tiene unas carencias tremendas para un equipo grande. Yo creo que difícilmente puede consolidarse en esa posición Maitland-Niles, y Bellerín desde luego es un jugador de ida y vuelta que recupera mucho mejor la posición y que arriba crea mucho peligro y hace mucho daño. Ahí vemos a Mustafi también, por cierto. Iba a hablar de Ceballos.
Ceballos es uno de los fichajes estrella cedido del Real Madrid, como todos sabéis, y empieza jugando bastante bien. Ahora tiene una pequeña lesión, pero creo que como interior, en lo que debería ser un 4-3-3 del Arsenal, Ceballos acabará siendo un jugador importante para intentar sacar al equipo del pozo. Y me queda hablar un poco simplemente de las cosas que puede tener el Arsenal positivo. El Arsenal saldrá de esta crisis, es imposible, el Arsenal no va a descender, ya os digo yo. El Arsenal saldrá de la crisis y tiene por ahí algunos jugadores importantes, sobre todo uno que es Martinelli, este chico que llegó del Lituano, el jugador del Sao Paulo, él es del Lituano, perdón, de Sao Paulo, digamos, del Estado paulista, ¿no? Llegó al equipo, a mí me ha gustado en algún partido de Europa League mucho, jugó un ratito contra el Brighton, y en ese 4-3-3 yo creo que cada vez irá entrando más, porque es un delantero que tiene recursos de todo tipo, gran fichaje y puede acabar siendo un jugador importante en la temporada. Así que este es un poco el diagnóstico que os he hecho de este Arsenal. Insisto, 9 partidos sin ganar, desde 1977 no lo hacía, y tengo la sensación de que incluso saliendo de abajo ya le va a costar muchísimo llegar a lo que es el objetivo, que es volver a la Champions. Así que bueno, os quería comentar esto, no sé cómo lo veis, espero vuestros mensajes, sé que hay mucho hincha del Arsenal que me sigue aquí en Mundo Maldini. Y nada, gracias por estar ahí, un abrazo, analizaremos siempre que haya una cosa así importante de un equipo grande, lo analizaremos en profundidad. Un abrazo, chao, chao, chao.